Bueno, buenas tardes, qué pena, casi no logro llegar, llegué, pues desde esta mañana les había puesto un mensaje en que el día de hoy vamos a estar llevando a cabo esta lección, que hoy vamos a seguir como con la jornada académica, hablando del tema del desarrollo inmobiliario. Habíamos prometido 5 de la tarde, pero pues la verdad estaba en el Parque Tayrona, me encuentro en este momento paseando y la caminada fue un poco más larga. De hecho llegué directo del Parque Tayrona, aquí estoy completamente sudado, llevo no sé 4 horas caminando seguidas y no logré llegar antes. Hoy venimos y hoy el tema va a ser corto, es una lección rápida, es una lección sobre el diseño arquitectónico, el desarrollo inmobiliario y la función que cumplen los arquitectos y en qué errores podemos o no, pues no deberíamos entrar nunca si queremos obtener pues, proyectos rentables. Por mucho tiempo se ha pensado pues, que las carreras más cercanas al desarrollo inmobiliario son la arquitectura y la ingeniería civil, porque de alguna manera todo el tiempo en la academia han estado hablando de desarrollo de edificios, de la construcción de los edificios, y en el caso particular de los arquitectos del diseño y pues toda la estructuración de los proyectos inmobiliarios. Y cuando uno revisa este gremio, pues de hecho muchos de los grandes empresarios del gremio o son ingenieros civiles o son arquitectos, pero la lección de hoy pues realmente es no podemos cometer el error gigantesco de diseñar en función a la arquitectura y a la estética y no considerar el negocio. Y de esto es de lo que quiero hablar realmente el día de hoy. Muchos pues, de las personas, como decía ahora, que ya hacen parte de este sector, son en su gran mayoría arquitectos o ingenieros, dentro de todo su aprendizaje académico, cuando están en la arquitectura lo que más se premia es el diseño, es la creatividad. Y ellos vienen de trabajar o de estudiar en un entorno donde no existen ningún tipo de restricciones reales. El entorno en el que ellos se encuentran es netamente académico, es con base a supuestos, no es el real, y se les olvidan que existen una cantidad de restricciones en el sector real. ¿A qué me refiero con esas restricciones? Es que cuando uno entra al sector real, cuando uno ya se mete al negocio del desarrollo inmobiliario, empiezan a aparecer restricciones como las restricciones jurídicas, como las restricciones de mercado, como las restricciones, y ojo, esta es una de las más importantes hoy en día, restricciones de presupuesto, que tienen que ver con el costo directo de los edificios y de las construcciones que hoy estamos desarrollando. Cuando definimos la arquitectura, pues yo creo que la arquitectura, y esto no es para irrespetar a ninguno de los arquitectos, hoy tenemos colegaje con muchísimos de ellos, los queremos mucho, los respetamos mucho, y yo no soy arquitecto, yo soy economista, especialista en finanzas. Lo que hemos encontrado en la arquitectura, que es una carrera que nos encanta, es que es pura creatividad. El arquitecto en general es un romántico de lo que diseña, quiere hacer productos pues que son bastante espectaculares y en algunos casos hasta teatrales. Y si uno tuviera que definir la arquitectura como de qué ciencia o qué rama es, pues uno diría que de alguna manera se acerca, pues si no quiero nuevamente ser irrespetuoso, al tema de las bellas artes. Y hay muchísima creatividad, pero también hay muchísima técnica detrás de esta carrera. Pero yo creo que si le preguntan a las personas que estudian arquitectura, pues pienso que se inclinan o los apasiona la parte estética de su carrera y la parte creativa de su carrera. Ahora, eso es la arquitectura, pero cuando hablamos del desarrollo inmobiliario en particular, el desarrollo inmobiliario no es más que un negocio donde la preocupación de todos los que estamos dentro de esta actividad está más asociada al hecho de obtener unos retornos, una utilidad, unos rendimientos para unos inversionistas, de poder multiplicar los recursos financieros que se destinan al desarrollo inmobiliario. Y de hecho como existe técnica y ciencia para todo el tema de la arquitectura, también existe técnica y ciencia para el desarrollo inmobiliario, y empezamos a sacar una cantidad de indicadores financieros, múltiplo, TIR,
y una cantidad de cosas que es lo que finalmente estamos revisando en el día a día para poder llevar a que estos negocios sean rentables. A todo el que está metido en el negocio del desarrollo inmobiliario, pues la lección de hoy es, pues el arquitecto es parte del equipo, pero en ningún caso se puede cometer el error de que el arquitecto se apodere de todo el proceso de planeación, porque aunque el arquitecto es una pieza fundamental en esto, pues no tiene la visión completa. De hecho, la arquitectura sabe bastante de diseño y de algunos aspectos técnicos, pero no necesariamente es la carrera que más sabe de desarrollo inmobiliario. Y de hecho, si me preguntan a mí, pensaría que no existe una carrera específica que estudiar para aprender de desarrollo inmobiliario. Cuando uno habla de esto, realmente en esta profesión o en este oficio, pues lo que estamos armando constantemente son grupos disciplinarios de muchas ciencias. Entonces juntamos arquitectos, ingenieros civiles, abogados, especialistas en finanzas, gerentes, contadores, entre otros, para poder llevar a cabo estos proyectos. Como nuevamente, y esto es una empresa y es un negocio, hay cosas que siempre debemos tener en cuenta, y lo primero lo que siempre en el fondo estamos preocupados y lo que debemos revisar es cuál es el retorno financiero. Pero también debemos tener un equilibrio, y es que para obtener mayores retornos financieros, pues hay que generar producto que esté dentro del presupuesto de la gente o del consumidor, pero que también tenga una propuesta de valor. Y la propuesta de valor sí puede estar muy asociada, ojo con esto, a la percepción estética del proyecto, y aquí sí se vuelve fundamental pues el acompañamiento del arquitecto. Uno de los retos importantes de los arquitectos, y más en estos momentos de tanta inflación, donde los costos directos están disparados y donde tenemos problemas con la cadena de suministro, es hacer productos que pues de alguna manera funcionen eficientemente, que tengan las áreas que necesita el cliente y que lo puedan hacer a un costo que sea razonable para el consumidor final. Temas importantes para cualquiera que quiera pues emprender en el tema del desarrollo inmobiliario o esté pensando en invertir en uno de estos proyectos o demás, o aspectos a considerar, es el desarrollo inmobiliario es una gestión que necesita de un equipo de trabajo, y esto ya lo decía, un equipo que incluye ingenieros, arquitectos, contadores, muchas profesiones para llevar a cabo esta gestión. Disculpen por el ruido de fondo, pues estamos paseando en este momento. Estoy en un hotel muy bonito, Senda Guatapuy, en el Tayrona, y el ruido que hay pues son realmente mis hijos. Les voy a mostrar dónde estoy. Esto es como en el medio de la selva, pero por acá están los chicos al lado mío, metidos en una piscinita que tiene cada una de las habitaciones, y por eso hay un poco de ruido. Espero que no sea como muy incómodo. Bueno, de los aspectos, y por acá tengo unas notas, perdón que a veces bajo la cabeza, pero pues sin las notas me pierdo un poco. De los aspectos a considerar pues en todo este tema del desarrollo inmobiliario es, no podemos trabajar aisladamente, y entonces casi que siempre que se vaya a ejecutar un proyecto inmobiliario, que se tenga pensado en sacar un edificio, un producto nuevo en este sector, pues es importante trabajar con todo el equipo, contarle cuál es el cometido final, hacia dónde estamos caminando, y no solo sentarse con las partes individualmente. De nada me sirve irme a sentar con un arquitecto a diseñar un edificio que luego no va a cumplir con el costo, o que comercialmente no es lo que esté buscando el cliente, o en ningún momento tener en cuenta la parte administrativa, porque el día de mañana pues las contabilidades, las fiducias y demás no van a funcionar. Entonces ahí sí quiero ser reiterativo: todo el que quiera entrar en este negocio del desarrollo inmobiliario, es importante que arme buenos equipos de trabajo, los consolide y siempre comparta la información entre las personas que están trabajando. Ahora, el que quiera liderar una compañía de estas, una compañía como Trazos Urbanos, dedicada al desarrollo inmobiliario, pues va a tener siempre una gestión de coach. Les voy a contar lo que me pasa a mí. Yo tengo 85 empleados directos, más 1.600 empleos indirectos generamos, no sé cuántos contratistas tenemos, y un porcentaje importante del día a día mío se va justamente en pues
darle ánimo a la gente y tratar de comunicar entre los diferentes equipos cuál es el cometido final o qué es lo que estamos buscando y qué es lo que soñamos con cumplir. Cuando se metan en el tema del desarrollo inmobiliario, hay premisas que son más importantes que la arquitectura y en las que hay que trabajar primero que en la arquitectura. En Antioquia, o por lo menos nosotros hablamos de que hacer una cabida, ese es el paso número 1 con el arquitecto, pero antes de eso sería fantástico poder trabajar en un estudio de mercado, conocer muy bien quién es el consumidor, conocer quién es la persona interesada en el proyecto, hacer una prefactibilidad, y esto está asociado al concepto que internacionalmente conocemos como la planeación financiera, y es antes de ir a consumir ese trabajo preciado del arquitecto, que en algunos casos es aportado, pero en algunos otros casos es a costo, antes de ponerlo a rayar y a perder tiempo, pues venga, hagamos con base en las premisas jurídicas, normativas y demás y de mercado, un pequeño ejercicio, puede llamarse servilleta o ejercicio ligero, para ver si es algo razonable o factible antes de avanzar un poco más. Y siempre que estés hablando de desarrollo inmobiliario, ten presente que la tierra por sí sola no sirve. La tierra que sirve es la tierra que tiene norma y la tierra que no tiene problemas de tradición. Entonces, antes de poner a trabajar a tu arquitecto, dentro de las premisas que debes tener en cuenta es primero validar pues cuál es la normatividad existente y que el lote no tenga vicios en sus escrituras o en su tradición. Tema muy relevante en un país como Colombia, donde tenemos tantos problemas con la ilegalidad y donde hay tantas tierras contaminadas. Acá y de pronto aquí me están escuchando algunos arquitectos novatos, jóvenes, eso no tiene nada de malo, hay que aprender, pero hemos encontrado que entre los arquitectos jóvenes en muchos casos demeritan el negocio. Se les olvida que pues los que hemos durado en este negocio y hemos desarrollado bastantes unidades, bastantes edificios, pues en el fondo tenemos es una visión de negocio y no una visión romántica del diseño y la arquitectura. Y reitero, uno de los errores más importantes con la gente novata en este negocio es que cuando no hay experiencia, pues trabajan sin restricciones. Y se les olvida que hasta pequeñas decisiones marginales del diseño, de las áreas y de muchos aspectos pueden hacer al final del día, cuando se suman cada una de estas características, inviables los proyectos. Nosotros actualmente Trazos Urbanos está desarrollando 15, 18 proyectos. En este momento podemos estar estudiando cerca de 25 proyectos adicionalmente. Y en los 7 años que llevamos, yo creo que ya hemos entregado más de 10 edificios. Hemos trabajado con muchos grupos de arquitectos. Y hace un tiempo, dentro de las instrucciones que dimos en la compañía, era no volver a trabajar con compañías donde el líder de la arquitectura fuera menor a los 35 años. Y eso, pues, eso suena como 35 años, ¿por qué? O 30 años, ¿por qué? Pero un poco lo que queríamos era que si alguien está liderando una firma arquitectónica, ya tenga la experiencia, ya haya participado en varios proyectos, que por lo menos haya realizado 3, 4 edificios y que entienda que hay un equilibrio fundamental entre la estética, el costo y el negocio inmobiliario. Mírenme el mugrero de caminar en el Tayrona, ¿ustedes lo imaginan? Aquí como estoy completamente empantanado, ¿verdad? En esta zona del Tayrona ha estado lloviendo mucho, miren, no sé si alcanzan a ver la oscuridad que está esto, y por donde veníamos eran caminos de mulas y caminos por donde la gente, pues caminos con mucho pantano, y aquí me veo en la pantalla y tengo pantano hasta los ojos. Uno de los temas para solucionar este problema, y de lo que vamos a estar hablando en los próximos días, es de los problemas que se encuentran en el desarrollo inmobiliario. Tiene que ver con la integración de equipo. No deje solo a los arquitectos. Tenemos, y esto es como los equipos de fútbol o los equipos de deportes. Un equipo donde solo tengas estrellas no funciona. Es fundamental el trabajo en equipo. Entonces, cuando estás trabajando en desarrollo inmobiliario,
es importante quitar el protagonismo desmedido. Esas grandes estrellas de la arquitectura o esa gente que no trabaja en equipo generalmente te lleva a errores. Nosotros en Trazos Urbanos hace un tiempo llegamos a la condición o dentro de la planeación estratégica de nuestra compañía dijimos, empecemos a crear equipos y hagamos todo al interior de la compañía, gerencia, construcción, comercialización, estructuración, para que esos equipos trabajen, pues para poder formar equipo y para que lo que iban aprendiendo en cada uno de los diferentes proyectos se fuera copiando en los siguientes y existiera una metodología de constante aprendizaje en la compañía. La arquitectura es la única gestión que no hemos incorporado al interior de la compañía porque valoramos muchísimo la creatividad de nuestros arquitectos y creemos que para cada producto podemos llamar a un arquitecto distinto, pero hoy en día solo estamos llamando a arquitectos que de alguna manera entienden cuál es el negocio detrás y son capaces de dejar su ego atrás y trabajar con nosotros. Y estamos trabajando, yo creo que con los arquitectos más creativos de la ciudad de Medellín y son espectaculares. Pues nosotros tenemos ahora a un Felipe y un Federico Mesa de Plan B con edificios espectaculares. Tenemos a un Felipe Mesa M+ Group, el diseñador de Energy que cambia el icono principal de Medellín, también es un monstruo. Y también estamos trabajando con otros arquitectos de mucha experiencia y mucho reconocimiento y que queremos mucho, como Jorge Álvaro Espinosa, Ricardo Baida, Verónica Llano, Verónica Ochoa, Juan Camilo Llano, mucha gente con mucha experiencia y que sabe trabajar en equipo y nos lleva adelante los diferentes proyectos. Veo que alguien ya está poniendo preguntas en la zona de preguntas. Al final vamos a responder estas. Muchas gracias a toda la gente que ha participado. Si les voy a pedir es el favor de todos los que tengan una pregunta que quieran hacer, lo hagan en la parte inferior derecha donde hay una pestañita para hacer preguntas, porque si no se me pierde dentro del chat. Ahora, temas importantes a tener en cuenta si eres arquitecto y quieres ser exitoso en este negocio, y es: en muchos casos es más importante la funcionalidad que los metros cuadrados de construcción. Y muchos arquitectos caen en el error de pensar que la gente valora más los espacios abiertos, pero en muchos casos lo que necesitan es la funcionalidad. ¿Cómo les explico esto de otra manera? Si ustedes tienen un cliente con un presupuesto determinado, está buscando 3 alcobas y le ofreces 3 alcobas en 60 metros o en 70 metros, es más probable que se vaya por los 60 metros por restricciones de presupuesto. Pero si en los 70 metros le pones un estudio adicional o algún sitio diferente, es probable que se vaya por los 70 metros. Entonces, cada vez que hagas incrementos de áreas y dependiendo del perfil, deberías entender que la funcionalidad supera los metros cuadrados de construcción. Ahora, en general estamos en mercados muy competidos donde la gente llega al límite de su presupuesto cuando va a comprar vivienda, y en ese sentido el precio domina la funcionalidad. Entonces es lo que les decía ahora: si tienes un apartamento de 500 millones, 3 alcobas, 80 metros, pero si tienes un apartamento de 490 millones, 3 alcobas, 80 metros, pues probablemente el cliente se va por el más barato. Ahora, esto no siempre es igual, también depende de la percepción del valor, y ahí el concepto arquitectónico es importante y depende de muchos aspectos como la ubicación, quién es el desarrollador, qué tipo de acabados tienen y demás. Pero si son productos similares, la gente se va a ir por el más barato y no tanto por el más costoso. Tengan en cuenta lo siguiente: los clientes, el que va a comprar vivienda, está alejado de este gremio y muchas veces no entiende de metros cuadrados ni de escalas arquitectónicas, entiende de mobiliario, y en este sentido hay que tener mobiliario práctico al interior de los diseños que le mostramos a los clientes, sin hacer trampas, porque es que uno podría llegar al punto de hacer trampas en el mobiliario, de hacer camas más chiquitas donde nadie pueda dormir, o poner una silla que no está en escala. Debe ser uno honesto en ese sentido, pero recuerden, los clientes entienden de mobiliario, no tienen de escalas. Siempre que el metraje aumente, debería aumentar la funcionalidad. Entonces, si vas a sacar un producto de 90 metros y ahí tienes 3 alcobas, pero luego quieres sacar uno de
110 en el mismo proyecto, pues no hagas las mismas 3 alcobas, ya ponle un estudio, ponle la cocina, ponle un salón de televisión, no sé. Quiero como dejar claro que si tienes proyectos donde tienes diferente producto, el más pequeño tiende a canibalizar el más grande, a menos que tengas en cuenta una nueva funcionalidad. Muchos de nosotros, cuando mostramos aquí ya arrancó a llover, qué pena, o sea, este es un live extremo. Cuando mostramos nuestros proyectos, en muchos casos pensamos en los recorridos, le mostramos a los clientes los recorridos de los visitantes más no el de los residentes. Ahora, como estamos en un negocio inmobiliario, démosle premio o de alguna forma facilitémosle la vida a los residentes. Otro de los aspectos, y esto sucede más en Bogotá por mucho tiempo no han calificado bien el tema de los espacios externos y por mucho tiempo en la ciudad de Bogotá no se tenían los balcones. Ahora llegamos los paisas y llenamos esa ciudad de balcones, pero una de las cosas, muchas veces los arquitectos en esas ciudades empiezan a decir, no, es que esos espacios externos se pierden. Se les olvida que, pues, voy a poner un ejemplo en el caso de los balcones. Hay balcones solo para vista, hay balcones para conversar y hay balcones de convivencia. Los de convivencia son los más amplios, donde generalmente caben por lo menos 4 sillas, una mesa y donde uno puede pasar el tiempo. Ahora, dependiendo del producto y de la zona, estos son espacios que de verdad generan mucho valor para que los tengan en cuenta. Otro de los pecados importantes a tener en cuenta tiene que ver con el hecho de utilizar imágenes de referencia o renders. Hoy nos hemos convertido en empresas muy sofisticadas y hoy pues realmente la gran mayoría de nosotros tenemos herramientas muy importantes para renderizar proyectos, pero se nos olvida que en muchos casos renderizar es lento y costoso y a veces lo único que necesita el cliente es que utilicemos imágenes de referencia para que le contemos simplemente cuál es la experiencia y qué es lo que va a vivir en cada uno de sus apartamentos. Y otro de los temas importantes, y este es pues no tiene mucho que ver con la arquitectura, pero en general es importante si estás metido en el tema del desarrollo inmobiliario, es, hombre, trata de ayudarle al cliente a entender en qué está su proyecto. Los proyectos inmobiliarios hoy en Colombia pasan por diferentes etapas. Una etapa inicial que es una etapa de preventa donde se busca obtener un punto de equilibrio. Luego viene una etapa de construcción y finalmente una entrega. Hombre, esto es un tema donde hay que generar satisfacción a los clientes. Entonces cuéntele en qué va, cuéntele cuál es el día a día del proyecto. Si ya estás llegando a punto de equilibrio, cuéntale. Si hay un avance comercial, cuéntale. Y cuando empiece la obra, la gente quiere saber qué está pasando con su capital, qué está pasando con toda su inversión. Entonces, que ya arrancaste la cimentación, que ya empezaste la estructura, cuánto tiempo dura la estructura, que arrancó la mampostería, arrancaron las redes, que ya estás en acabado. Tengan eso en cuenta. Bueno, señores, esta era la lección que traía para hoy. Ya voy a responder las preguntas. Veo que en este caso hay como 2 preguntas. Estamos en un ciclo, pues realmente les cuento, yo estoy paseando, y les quiero mostrar otra vez este espectáculo de sitio donde estoy. Esto es al lado del Parque Tayrona, un hotel de una cadena que me gusta mucho, Senda Hoteles. La habitación donde estoy, pues miren, ahí están los niños en la piscina. Son unas habitaciones que de alguna manera se camuflan como bastante en el ambiente. Miren, esto es una habitación gigantesca. Yo creo que es una habitación de 70 metros. No es muy costoso. Y voy a aprovechar que estando acá tengo tiempo, no estoy en el día a día, en el afán del día a día, para tratar de dejarles una lección diaria sobre el tema del desarrollo inmobiliario. Will, el live va a quedar grabado. La idea es todos los días a las 5 de la tarde poderme conectar con ustedes y estarles hablando de cada una de las diferentes experiencias en el desarrollo inmobiliario. Y finalmente esto va a ser un precalentamiento para un lanzamiento importante que vamos a tener a principios del mes de julio. No tengo todavía claras las fechas, apenas vamos a arrancar con el tema de la pauta y demás, pero viene el proyecto más importante de trazos urbanos, que es
un proyecto que vamos a hacer en la zona plana de Sabaneta, en una ubicación al lado del centro comercial, pues muy cerca del centro comercial Ave María, en uno de los lotes, yo diría el lote más importante de la ciudad, pues de Sabaneta. Ese lote se llama Saratoga y ahí estamos estructurando un proyecto brutal, un proyecto de casi 350 apartamentos, comercio con una plazoleta gastronómica parecida a la de Ámsterdam, Amsterdam Plaza. Vamos a tener hotel, vamos a tener coworking. Entonces muchas de las personas que nos siguen nos han preguntado: Lucas, ¿cuándo vas a abrir las puertas para poder invertir en el tema de desarrollo inmobiliario? Vamos a abrir un cupo muy pequeño, vamos a abrir un cupo como de casi 3.000 millones de pesos, cupos de 150 millones, eso se va a ir en segundos. Ayer hice un anuncio de esto y ya había gente reservando cupos. Les digo que sin hacer nada ya tenía una lista de casi 40 personas interesadas en participar en la inversión. Entonces esto es el precalentamiento de todo eso, porque pues estamos buscando socios para participar en el tema del desarrollo inmobiliario, pero les digo la verdad, socios buenos, socios, pues buscamos gente honesta, gente que pase reputacionalmente, que se pueda vincular a una fiducia, pero mejor aún que quiera aprender del tema del desarrollo inmobiliario y que quiera participar en este tipo de proyectos. Bueno, señores, llegó el momento de las preguntas. A todo el que quiera hacer preguntas, en la parte inferior hay una zona de preguntas. Ahí me queda mucho más fácil verlas para que las hagan por ahí. Bueno, acá la pregunta: sector inmobiliario de bodegas. Me imagino que la pregunta es ¿qué pienso del sector de bodegas? Ahora, con todo este tema digital y demás, y con el crecimiento que ha tenido la economía colombiana, que de hecho va creciendo a cifras pues bastante alentadoras, bastante positivas, hay una demanda gigantesca de centros logísticos y de centros de última milla. Creo que ahí hay grandes oportunidades para la persona que nos preguntaba. Bueno, la segunda pregunta es: proyectos de hotelería en diferentes zonas del país, ¿cuál es la tendencia? Bueno, con este tema, y perdón por meterme un poquito de política, con el tema de que ganara Petro, pues piensa uno que hoy uno de los sectores más blindados en el tema de bienes raíces tiene que ver justamente con el tema de la hotelería, porque pues él en varias ocasiones ha manifestado su interés en promover el país como un destino turístico. Yo pues hace rato vengo viendo los indicadores de esta industria, de crecimiento, de llegada de extranjeros, del flujo de nacionales en el país, y realmente hay una mega tendencia gigantesca y vemos que el país viene muy bien en este sentido. En este país, bueno, respecto al tema de la inversión, les voy respondiendo, me escriben al privado y de ahí les respondo. Alfredo, para ti el mensaje, ahorita de todas formas te respondo. Entonces en el tema de hotelería creo que hay una buena expectativa. Tenemos un país ubicado en un sitio muy central. Esto debería ser un hub de aerolíneas muy importante. De hecho está sucediendo, y uno mira pues lo que está pasando con el José María Córdoba y con la cantidad de aerolíneas que están escogiendo ese aeropuerto particularmente para de ahí distribuir sus aviones. Entonces viene Ultra, viene Viva, ahora Avianca está trasladando parte de su flota y demás. Pues yo creo que esto viene muy bien. Estuve en el aeropuerto pues el último mes, no sé cuántas veces he viajado, he estado mucho en los aeropuertos, hay un movimiento gigantesco. La semana pasada estuvimos con Nicolás Mondragón, Nicolás Mondragón de No Investment. Él es un amigo que tiene una banca de inversión bien interesante, que viene invirtiendo bastante en el país, y estábamos hablando de qué pensábamos con el país y el turismo ahora con todo este tema pues de incertidumbre política, y lo que veíamos y pues buscamos varios estudios a nivel internacional, no existe relación entre gobierno de izquierda y turismo. Un componente que sí es delicado es el tema de seguridad, pero en el país la seguridad está constante, entonces creemos que hay grandes oportunidades. Ayer hablaba algo respecto al turismo, de donde creo que hay oportunidades, no es el negocio que yo conozco, es asociado al nuevo lujo, y el concepto de nuevo lujo es esto que yo estoy disfrutando hoy, y es poder compartir en naturaleza y en experiencias que normalmente uno no es capaz de, pues, en la vida cotidiana uno no tiene todo esto. Ayer estaba de hecho dando un live en este hotel
y en ese árbol que ven ahí al fondo, mientras estaba dando el live, apareció una manada de micos tití, creo que eran, porque eran unos micos chiquitos con un aro blanco. Eso es un espectáculo. Entonces, esas son cosas o son las experiencias que hoy la gente disfruta, y eso en respuesta a la pregunta que me hacían ahora. Alguien me dice que hable sobre el tema de loteos y parcelaciones. Realmente nosotros, después de la pandemia, yo tengo que ser sincero con ustedes, a mí me apasiona mucho más lo urbano. A mí me gustan más los proyectos de hotelería, ahí tenemos una participación importante, hoy somos los líderes naturales en la ciudad de Medellín, pero también me gustan mucho los proyectos de alta mixtura, y es que yo soy un convencido que una ciudad como Medellín, una ciudad como Bogotá y la gran mayoría de las ciudades colombianas tienen unos problemas logísticos gigantescos de falta de planeación. Por ahí hay un estudio que habla que en Colombia se pierde el 7% del PIB de cuenta del tráfico, y en ese sentido creo que nosotros como compañía podemos aportar mucho para la comunidad y para el país en general, haciendo proyectos inmobiliarios que parezcan de alguna manera, y esto lo he dicho en varias ocasiones, los grandes cruceros donde encuentres entretenimiento, trabajo, comercio, servicios y demás, tratando de quitarle carga a las ciudades, que la gente no se esté movilizando. Entonces, en ese sentido, pues, y si vuelvo como a la pregunta, siempre me ha apasionado mucho más hablar de lo urbano, de lo central, de la ciudad de 15 minutos y de conceptos como la hotelería. Aún así, estamos hoy participando en varios proyectos campestres, y es una de las tendencias más importantes que viene después de la pandemia. Y es que no todo el mundo vive como vivo yo, por ejemplo, que trabajo 24/7 de reunión en reunión y donde debo ser muy eficiente y muy ágil con el tema del tráfico. Hay gente en etapas de la vida donde empieza a valorar la tranquilidad, el paisaje, poderse alejar de la contaminación, poder estar en un ambiente más tranquilo, disfrutar algo parecido a esto. Y en ese sentido, hoy estamos desarrollando 3 proyectos bien bacanos que los invitaría a conocerlos. Estamos construyendo 33 casas en el nuevo Alto de Las Palmas, eso se vendió en segundos. Se llama Houses. Estamos trabajando en un edificio campestre, el más espectacular en el Retiro de Rabana, y ahora vamos a lanzar otro proyecto bastante interesante de lotes pequeños en el Tablazo. Entonces creo que ahí hay oportunidades grandes, son negocios relativamente fáciles. Yo creo que uno de los negocios más fáciles que hay en el desarrollo inmobiliario tiene que ver con el loteo de un proyecto. No hay mucho valor agregado, es más un negocio como de entrar y salir y tomar unas utilidades. Puede ser interesante, pero nuevamente les digo, no es lo que más me apasiona. Sigo acá como con las preguntas. Alguien me pregunta que además de inversión, si participamos de empresas más pequeñas que hacen parte de la construcción y de este negocio. Hemos invertido en algunas empresas del sector. Hemos invertido en compañías de arrendamiento, de comercialización de usados, y también estamos en una compañía que hace parte de la cadena de suministro, una compañía de aires acondicionados, pero realmente Trazos Urbanos como compañía hoy está muy enfocado en su inversión en los diferentes proyectos inmobiliarios. Bueno, alguien pregunta, invertir en Colombia con Petro presidente, ¿los apartamentos podrían perder valor? Bueno, esta me encanta, y esta es una de las preguntas que más nos hacen, y nos la hacen de muchas maneras. Entonces una de las preguntas que nos hacen es, ve, en Colombia hay burbuja inmobiliaria. Bueno, no creemos, y es que ninguno de los indicadores o las condiciones que tiene una burbuja inmobiliaria, que hablan principalmente de euforia en el mercado y acelerado crecimiento de precios, no se está dando en Colombia. En Colombia ahora si hay un incremento de costos de construcción, y por ende hay un incremento de los costos de la vivienda y de los proyectos inmobiliarios, pero tiene que ver con el hecho de que existe inflación. Ahora, en el tema político, este tema, hombre, a mí me enseñaron, creo que no aprendí muy bien, pero me enseñaban que no se hablaba ni de religión, ni de plata, ni de política. Yo últimamente solo hablo de plata y de política, poquito de religión. ¿Cuál es mi visión respecto al tema de Petro? Respecto al tema de Petro, pues definitivamente creo que no nos podemos acelerar. O sea, a mí no era el candidato que me gustaba, pero pues
dentro de mi filosofía de vida y de estar tranquilo en la vida, pues sí creo que uno no se debe estresar por las cosas sobre las cuales no tiene control. Sobre las elecciones políticas no teníamos ningún tipo de control. El domingo después de elecciones me dio algo de guayabo. Al día siguiente pues me di cuenta que he llegado donde he llegado es porque no me dejo desanimar. No nos quebró una pandemia, que esa sí era rara. Pues no creo que vaya a pasar nada con Petro. No nos aceleremos. Y es que por ahí hay una historia, Santiago Ospina de Ex Hobbies la contó en estos días, yo no me acuerdo bien de la historia, pero amigo nuestro, donde decía, la gente se llena de temor, pues, y la conclusión era, la gente se llena de temor y se acelera. Y entonces dice, no, es que llegó la izquierda, a este país le va a ir muy mal y se va a acabar. Y todos arrancan así y al final lo que pasa es que la izquierda no fue la mala. Lo que pasa es que todos nos desanimamos. ¿Yo qué pienso en este momento? No nos aceleremos, o sea, todavía ni siquiera se ha montado a la presidencia, se la ganó, pero todavía no ha tomado el gobierno. ¿Qué sí pasa en un país como Colombia? Y en un país como Colombia tenemos una población robusta, una población que sigue creciendo, una población donde todos los días se forman hogares, donde todos los días se separa la gente, tienen hijos, compran mascotas, donde la gente tiene que trabajar, donde el 75% de la economía depende de la demanda interna. Eso no va a cambiar. Y sí han existido gobiernos de izquierda que han llevado los países adelante. Es que no nos podemos llenar de terror, porque esto aún no es Cuba, aún no es Venezuela. Y como dice ahí Marcela, el pánico colectivo puede ser más peligroso que el mismo gobierno. Entonces, hoy en día, y parte por lo que hacemos esto, y porque estamos en la calle, y porque estamos trabajando es, hombre, este país va muy bien y los indicadores económicos del país van muy bien y hay una cantidad de oportunidades gigantescas. Entonces, ánimo. Ustedes no imaginan la semana pasada, justo después de elecciones, la cantidad de negocios inmobiliarios que cerramos. Y nosotros no solo tenemos producto barato, lo que más cerramos fue del producto más costoso de la ciudad de Medellín. Entonces, crean en el país, trabajen con cariño y hay 1.000.000 de oportunidades. Qué temor hoy de invertir a los Estados Unidos comprando el dólar más caro de la historia y la propiedad raíz más cara de la historia. Eso sí, vea, aquí tengo, esta es mi alarma, empieza ese bombillo mío a decir riesgo, 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 riesgo. O sea, Estados Unidos ahora sí me genera pavor, me genera pavor. Bueno, por aquí buscando más preguntas. ¿Cómo es el panorama económico para Colombia? Los inversionistas están yendo. Nos estamos yendo algunos pocos colombianos, pero los colombianos empezamos a sacar la plata hace mucho. Ahora saben, el fenómeno interesante es que hay mucho extranjero trayendo la plata, mucho extranjero buscando inversión. Y como dice ahí Keilu Narrod, hay muchos lanzamientos, hay muchos proyectos y el panorama económico en general es muy positivo. Una de las cosas que sí tenemos que aprovechar en este país es el bono poblacional. Estamos en un momento en la nación que es histórico y que jamás se va a repetir, y es el momento donde tenemos más gente, donde sostenemos menos gentes. Tenemos casi toda nuestra población trabajando, muy pocos niños, muy pocos adultos mayores. Eso dura 10, 15 años y es el momento de hacer las fortunas. Entonces, pues la invitación es a que sean unos rebeldes, unos optimistas y sigan apostando en el país y trabajando fuerte. Y a todo el que esté en esa tónica, pues lo vamos a acompañar. ¿Qué subcontratas y qué no? Nosotros en el tema de desarrollo inmobiliario o en mi empresa estamos subcontratando todos los diseños técnicos, estudio de suelos, cálculo estructural, diseños arquitectónicos. Cuando arrancamos la obra, nosotros somos constructores, pero realmente lo que hacemos es una gerencia de la construcción. Subcontratamos todo, movimiento de tierras, la realización de la estructura, redes hidráulicas, revoques, pinturas, absolutamente todo. Bueno, aquí alguien pregunta, vendo inmuebles y no me quiero ir de mi país, ¿cómo será el impacto de Petro en el área inmobiliaria? Bueno, aquí hay una última, pues ya hemos hablado bastante del tema, pero pueden venir 1 o 2 meses de intranquilidad, eso sobra, pero en general es un tema de tiempo y las cosas vuelven a la normalidad. Alguien me pregunta cómo se creó y se posicionó Trazos Urbanos. Hace días no cuento esa historia. Yo soy economista, especialista en finanzas,
era un apasionado por los mercados de capitales. A mí realmente pues la construcción no me gustaba ni poquito. A mí lo que me gustaba eran los mercados de capitales. Mi primer trabajo fue en Londoño Gómez, una compañía muy reconocida en Antioquia, unos grandes desarrolladores, unos monstruos. Y yo me aburrí mucho. Luego terminé trabajando en Corredores Asociados y cuando terminé trabajando en Corredores Asociados ya era el mercado de capitales, pero me tocaba una gestión comercial que tampoco me gustaba y en algún momento me fui pues a hacer bolsa, posición propia. Nunca me fue bien. Esa montaña de capital de la especulación accionaria es bien jodida, bien difícil, no me fue bien y finalmente me terminé retirando de eso. Pero en algún momento alguien que conocí en el camino me llama y me pide ayuda sobre un tema de números. Y ahí vuelvo al tema de la construcción y tenía habilidad para estructurar los proyectos inmobiliarios. Yo no sé nada de ingeniería, no sé cuánto mide un ladrillo, no sé cuánto es la medida de una varilla, no entiendo nada técnico, pero tenía una facilidad para los números y es que esto en el fondo es un negocio. Y empecé a estructurar varios proyectos inmobiliarios. De todos esos proyectos inmobiliarios que terminé estructurando está Distrito de Negocios Milladores, Torre Alianza en Medellín, Ceiba del Norte en Bello. Y de ahí empecé a crear grupos de inversión porque siempre me gustó asociarme con gente porque lo que me pasaba era, pues no tenía el capital suficiente para invertir, siempre quería jugar, pero yo tenía 20 millones, 50 millones para invertir y las inversiones de los proyectos inmobiliarios generalmente eran 3.000, 5.000, 10.000 millones y me empecé a volver un buen gestor de llamar amigos, juntarlos y poder sacar los proyectos adelante. Y nos iba muy bien en eso. Después de varios años de trabajar en una constructora, finalmente defino crear Trazos Urbanos. Creamos una empresa que arranca como una compañía de gerencia y en la medida que va creciendo empezamos a hacer comercialización de proyectos inmobiliarios, luego construcción. ¿Cómo posicionamos la compañía? La única explicación que existe es a través de trabajo duro, creernos el cuento, porque patrimonio no teníamos. Es una empresa que nació con 100 millones de pesos, ningún banco le iba a prestar. La restricción más grande que existe en este negocio se llama acceso a crédito y acceso a capital para comprar tierras. Y lo único que hicimos fue trabajar y ser creativos. Entonces sacábamos buenas ideas de negocio, tomábamos los riesgos y en la medida que el patrimonio empezaba a crecer siempre lo hemos ido reinvirtiendo en la compañía. Esta es una compañía de la cual no sale un peso, que tiene una junta directiva, que tiene una planeación estratégica, que tiene un gobierno corporativo y que apuesta constantemente. Toda la plata que le llega se reinvierte en el negocio, y eso hoy nos permite ser una de las compañías de mayor crecimiento en el tema de desarrollo inmobiliario en Colombia. Entonces espero con eso pues haber dado respuesta a esta pregunta. Sigo acá que hay como más preguntas. Alguien, María nos saluda desde Francia. ¿Cómo puedo participar en el proyecto de inversión? María, escríbeme por el chat privado. En este momento a todos los que estén interesados en el proyecto Politan City Towers, estamos buscando, como les decía, 3.000 millones de inversión. Esto lo vamos a hacer a través de la constitución de un fideicomiso que va a ser el socio del proyecto. Es una inversión aproximadamente de 150 millones, lo vamos a estar lanzando la próxima semana. En este momento lo único que estamos haciendo es anotando los teléfonos de las personas interesadas y la semana entrante vamos a estar creando un chat donde yo ya los empiezo a contactar y les vamos a mostrar el proyecto. La idea es, pues hay una presentación súper estructurada de cuáles son los números. Este es un proyecto con una inversión, como les decía, de más o menos 3.000 millones, donde se debe estar recuperando la plata en los próximos 3 años. Las utilidades deben estar llegando entre el año 5 o 6. La idea es poder duplicar el capital que se invierte y pues va a ser uno de los primeros proyectos donde vamos a abrirle al público la posibilidad de entrar como inversionistas de capital y no como compradores o beneficiarios de área o como compradores de los proyectos inmobiliarios. Bueno, señores, yo creo que no tengo más preguntas. La verdad creo que las leí todos. Mañana entonces, pues y veo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias. Ayer arrancamos como con 30 personas conectadas. Hoy llegamos a un pico de 60 millones. Espero poder estar creando valor para todos ustedes, que aprendan en el día a día. Y la verdad, acá hay un propósito muy sencillo. Disculpen, miren que la pinta no importa. Miren el mugrero. Acá de verdad, lo único que quiero con esto es
mostrarles que esto es posible para todos. Y como yo estaba hoy paseando con mi familia, ustedes también de más que estaban en eso, en este país, si queremos generar progreso, tenemos que compartir nuestro conocimiento. Y acá el único propósito es crear la comunidad más importante de aprendizaje en bienes raíces y de inversión en América Latina. Y la invitación es para todos ustedes, señores. Muchísimas gracias, feliz noche, y ahora sí me toca irme a correr a organizarme para salir a cenar. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Que estén muy bien.